Alejandro Werner es economista y es exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y tiene la gentileza a esta hora al alba, a su alba, de atendernos. Muchísimas gracias, tocayo. Alejandra Gallo por Radio Rivadavia lo saluda. ¿Cómo está? Hola Alejandro. Alejandra, es un gusto estar contigo. Gracias. No, por supuesto, es un gusto para nosotros y de verdad muchísimas gracias por el esfuerzo horario. No, de nada. Bueno, ¿qué significa, usted que tiene tanta experiencia siempre yo recuerdo lo siguiente, ¿no? En el fondo tenés como dos líneas, la línea política, la decisión política, en este caso la búlgara que actualmente conduce al organismo internacional, Kristalina Georgieva, que ha tenido palabras optimistas y de aliento para la situación argentina y los avances que ha tenido el gobierno de Javier Milei en materia económica en este primer año. Y después está la línea técnica, que usted supo conducir en su momento para todo el hemisferio y donde ahí hay que afinar muy bien el lápiz y se mira milimétricamente cada número y cada proyección económica. En la Argentina se cree que el acuerdo con el fondo está muy cerca, que es inminente. ¿Cuál es la percepción que usted tiene respecto de esta situación? Mira, yo creo que sí, Argentina y el fondo están cerca de cerrar un acuerdo. Lo que yo todavía me pregunto es si este va a ser el acuerdo definitivo o es como la primera fase de un acuerdo que luego se intensifique y se potencie después de la elección del medio periodo y de la elección legislativa. Y me explico un poco. Creo que obviamente después de un primer año en donde desde el punto de vista macroeconómico la gestión del presidente Javier Milei ha sido muy buena, ha sorprendido al Fondo Monetario, empezando por la eliminación del déficit público en Argentina, que está en el centro del proceso de estabilización inflacionaria. En segundo lugar, hacerlo también bajando de manera importante el gasto. El fondo cree que dado los altos niveles de gasto público que tenía Argentina, la estabilización tenía que venir más por el lado del gasto que por el ingreso, y obviamente la reducción de la inflación después del pico inflacionario del primer trimestre de 2024. Hoy, con la extensión de muchos de estos objetivos hacia el 2025, lo que yo te diría que queda como el centro de la discusión con el Fondo Monetario es la cuestión cambiaria, la acumulación de reservas y tal vez la política de tasas de interés, la política monetaria del Banco Central. Y ahí es donde creo que tal vez hay un conflicto importante entre lo que el gobierno quiere para hacer la mejor elección posible y lo que tal vez el fondo piensa que se debe hacer desde un punto de vista, como tú dices, meramente técnico. ¿Por el qué? Fondo le gusta, porque mira, al fondo le gustaría que el fondo piensa que hay un atraso cambiario, como lo piensan muchos economistas argentinos. El gobierno argentino no lo piensa así, o si lo llegara a pensar, no cree que es el momento para corregirlo, y por eso eligen reducir la tasa de depreciación mensual del tipo de cambio oficial de 2-1, y yo creo con un fin muy importante: bajar más rápido la inflación, hacer la mejor elección posible, básicamente apuntalado por una continuidad de la reducción inflacionaria, ahora apoyada por una recuperación económica, y si hay que hacer una corrección cambiaria y una apertura del cepo más agresiva, que eso se haga después del resultado de la elección legislativa. Entonces, y ahí es donde no sé cómo están arreglando, ese es el centro de la discusión, y todo esto para que Argentina pueda acumular reservas internacionales, para que pueda manejar una política monetaria como lo hacen los países que flotan su tipo de cambio totalmente integrados al mercado de capitales mundial, como Chile, como Perú, como Brasil, etcétera. Y ahí es donde creo que tal vez la resolución de este conflicto dé un resultado en donde tengamos un programa, porque también sería suicida para el fondo
por tener diferencias solo en este punto, no apoyar a Argentina en el año 2025. Entonces yo sí creo que están buscando una fórmula para tener un apoyo importante en 2025, y cuando el gobierno esté dispuesto a hacer las modificaciones en el ámbito cambiario y el cepo, etcétera, reforzar mucho más este acuerdo para apuntalar esa salida del cepo, que hoy no se quiere hacer porque tal vez tenga o genere un freno en la reducción de la inflación y tal vez un aumento por unos cuantos meses. Y al estar ya cerca de la inflación, el gobierno no quiere que haya ninguna duda de que este proceso de reducción de la inflación se está frenando. Estamos conversando con Alejandro Werner, que es economista, pero también fue director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. De ahí la importancia de su testimonio, porque es alguien que conoce como pocos en el ambiente internacional el funcionamiento de un organismo tan complejo como es el FMI. Alejandro, por supuesto que el fondo no va a soltarle la mano a la Argentina. Todas las señales políticas van en esa dirección, como usted muy bien observa, pero también yo creo que tiene un problema, porque Argentina sigue siendo el país que más dinero le debe al Fondo Monetario Internacional del mundo por el acuerdo firmado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, y esa plata la tenemos que devolver los argentinos, pero además el fondo volvería a otorgarle una ayuda financiera a un país que le prestó un montón de plata, que fue cuestionado ese monto, y el tiempo, la rapidez con el cual se otorgó ese crédito. Esto no puede, de alguna manera, hago medio la pregunta de abogado del diablo, digo, esto no puede lentificar o disminuir, hacer que el fondo, digamos, sea más conservador o tacaño, si me permite el término, a la hora de definir cuánto le va a prestar a la Argentina? Mira, yo creo que no, por lo siguiente. El fondo es una institución que tiene muchos recursos, ¿no? Básicamente la capacidad crediticia del Fondo Monetario Internacional es $1 trillón, o sea, un trillón americano, $1 billón nuestro. Sí. Argentina ha tomado cerca de 50 billones de dólares, 50.000 millones de dólares. El monto total de crédito que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional no creo que rebase los 200.000 millones de dólares, o sea, tiene 4/5 partes de su capacidad crediticia disponible. Si el Fondo Monetario estuviese con un uso de su capacidad crediticia de 4/5, de 80% en lugar del 20%, tal vez tu argumento sería muy válido, porque en un contexto en donde la administración, por lo general las administraciones republicanas, no son muy, no ven de manera favorable la ampliación del capital y la capacidad crediticia de estos institutos, el instituto diría, bueno, me tengo que cuidar, porque si mañana viene otro país como la India o viene Turquía, pues no tengo muchos recursos. Hoy ese no es el caso. En segundo lugar, el fondo, realmente habiendo estado ahí 10 años, en dos momentos, la verdad nosotros no estamos enfocados principalmente en la recuperación del crédito en el corto plazo. El staff está mucho más enfocado en que se arme un buen programa económico que le dé viabilidad al país y que eso genere que el país pueda repagar. Y en tercer lugar, pensando esto de manera más analítica, el fondo maximiza la posibilidad de recuperar sus recursos si a Argentina le va bien. Claro. Entonces yo te diría, y prestarle más plata a Argentina hoy. Imaginémonos, con un presidente que está comprometido realmente a resolver el problema macroeconómico de Argentina. Podemos discutir otros temas, política educativa, política social, pero el tema macroeconómico yo creo que Argentina tiene un presidente que está convencido, una oposición que está desaparecida y el presidente probablemente se consolide de manera muy importante en esta elección legislativa, después de la cual probablemente haga anuncios
económicos muy importantes todavía para fortalecer mucho más este proceso. En ese momento, Argentina va a estar en una posición en la cual yo creo la probabilidad de que Argentina corrija su inestabilidad macroeconómica de los últimos 25 años va a ser la más alta que hemos visto en este periodo. Y ahí, para la comunidad internacional, darle más plata a Argentina hace todo el sentido del mundo para ver que uno de sus miembros realmente corrija estos problemas endémicos, pero también para maximizar la probabilidad de recuperación de todo el crédito. Entonces, es como si tú tienes una televisión que te costó $600 y te dicen, bueno, se descompone y le pones $100 más y la arreglas, hace mucho más sentido que salir a comprar una nueva. Entonces, yo creo que por el ángulo que uno lo vea, hace mucho sentido que el directorio del Fondo Monetario Internacional, cuando tenga enfrente la propuesta argentina, la apruebe, porque hace sentido político, hace sentido económico y también hace sentido para que el fondo, en uno, digamos, de sus principales fracasos de las últimas 3 décadas, que obviamente comparte esos fracasos con los gobiernos argentinos y con la sociedad argentina de no haber podido resolver este problema, probablemente también estaría en una posición de mostrar que fue parte de la solución de este problema endémico para Argentina. Alejandro, tengo por mi parte una última pregunta y mi compañera Mariel Fitzpatrick quiere hacerle otra. Entonces, perfecto. Vio que los argentinos somos bastante desconfiados en general. Entonces, no sé si es bueno o es malo, o si las dos cosas, pero cuando el presidente Javier Milei sale al exterior y se reúne con empresarios de primer nivel, participa en los organismos internacionales como recientemente lo hizo en Davos, después podemos discutir, como usted muy bien dijo, el contenido, lo que dice, si estamos de acuerdo con las velocidades o con todas las medidas o no, pero se nota que el presidente Javier Milei despierta interés en el exterior respecto de los cambios que está realizando. ¿Esto es efectivamente así en el exterior o está magnificado o sobreestimado por el gobierno nacional? No, digo, en todos los países magnificamos nuestros problemas y magnificamos nuestros éxitos, ¿no? Entonces, y eso viene tanto del gobierno como de la prensa, entonces lo que tú dijiste, que lo planteaste como pregunta, pero al final del día, detrás de ello hay una opinión, yo creo que es correcto. Yo creo que el presidente Javier Milei está siendo visto por muchos países, por el planteamiento económico que está haciendo para Argentina, por la velocidad con la que está haciendo, y luego también por ser en mercados emergentes y todavía más en América Latina, uno de los pocos presidentes que llegaron como outsiders y lograron realmente implementar cambios de política muy, muy importantes. En una América Latina donde vemos un nivel de polarización importante, países en donde hay un segmento de la población que piensa que la política económica está cambiando en una dirección equivocada, como puede ser en Colombia, como puede ser en México, etcétera, están volteando en Bolivia, están volteando a ver el fenómeno argentino con un interés importante. Y en el ámbito internacional, digamos, desde este contexto de polarización, de lucha ideológica, etcétera, el presidente Javier Milei es un presidente que se suma, digamos, a este bloque de la derecha internacional, pero además con un nivel de articulación y de conocimiento, digamos, de lo que son los sistemas económicos, etcétera, que algunos otros líderes no los tienen. Entonces sus discursos en ese sentido son más potentes, están mucho mejor hilados, etcétera, y yo creo que por eso capturan la atención que tú mencionas. Y en ese sentido creo que es importante. Del lado donde se vuelve poco o podría tener una influencia menor, o sea, su influencia es mediática y demostrativa,
Pero, por ejemplo, la confrontación con otros gobiernos de América Latina probablemente lo hace un presidente menos relevante para tratar de lograr posiciones regionales que, por ejemplo, le sirvan a Estados Unidos en su política hacia América Latina. O sea, Javier Milei no va a ser un instrumento para lograr un consenso en América Latina, de menos dadas las formas en las que ha llevado su política exterior hasta ahora, que se podría volver un instrumento muy importante de la administración Trump para empujar temas que Estados Unidos quisiera empujar en América Latina. Werner, Mariel Fitzpatrick lo saluda, buenos días. Una pregunta más, agradeciéndole su tiempo y su disponibilidad, y tiene que ver con que, bueno, esta semana hay una misión del Fondo Monetario que vino al país para rediscutir la posibilidad de un acuerdo para otorgar, se habla una cifra de 11.000 y hasta 20.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central. El ministro Caputo salió a aclarar que el programa económico va a seguir siendo el propuesto por Argentina. Por su experiencia en el fondo, el organismo internacional le va a fijar condiciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque hubo versiones de que el fondo fijaría algunos requisitos para otorgar esos dólares que el gobierno hoy está necesitando para una salida del cepo tranquila. Bueno, a ver, la palabra negociar indica que obviamente yo no le llamaría tal vez condiciones, pero va a haber un programa que incluye posicionamientos de las dos partes. Ahora, el Fondo Monetario, y eso como que lo tratamos de describir y de explicar bastante bien en el libro La Argentina en el Fondo, que hicimos con Martín Canenguícer. El Fondo Monetario tampoco quiere, sabe que sería contraproducente llegar a un país e imponer un programa económico con el que no está de acuerdo el país, porque sabe que eso después de 4 meses empieza a desmoronarse. Entonces, el programa económico tiene que estar basado en el programa del país, y además el programa del país ha venido funcionando. Entonces, por eso yo decía el lugar donde hay diferencias importantes, y hay diferencias importantes con muchos economistas en Argentina también, es la parte cambiaria, monetaria, etcétera. Uh-huh. Y ahí yo creo que esas diferencias no se van a resolver en esta vuelta, porque también el interés electoral y tal vez el diferente diagnóstico lleven a que los cambios que vaya a poner en la mesa el gobierno argentino no sean lo suficientemente grandes para que el fondo esté dispuesto a descargar todos los cartuchos que tiene para ayudar a Argentina. Y yo creo que el momento en donde va a haber mayor concordancia en las visiones va a ser después de la elección legislativa. Entonces creo que vamos a ver un programa, porque por otro lado, la otra opción por el fondo es no tener un programa, y no tener un programa solamente por ese tema cambiario, con un gobierno que ha hecho las cosas muy bien en los dos aspectos, no tiene sentido de soltarle la mano a Argentina ahora. Entonces, sería una pena, un programa importante que luego se va a reforzar todavía más después de la elección. Existe el escenario donde sí alcancen un acuerdo y ahora, pero yo creo que el escenario central es que vamos a ver un buen acuerdo que luego va a ser mucho más potente en noviembre, diciembre de este año. Alejandro Werner es economista, exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, y tuvo la gentileza de ayudarnos a pensar, a desgranar las implicancias de estas negociaciones entre el gobierno argentino y el FMI. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Rivadavia y buena mañana.